La mañana del 29 de enero de 2022, Karen Reed encontró a su novio muerto en la nieve, cubierto de golpes, con los ojos hinchados, con heridas en los brazos que nadie supo explicar bien. Eso fue lo que ella vivió a las 6 de la mañana en un suburbio de Boston. Horas después, la policía la arrestó a ella, no a los dueños de la casa donde encontraron el cuerpo, no a los que estuvieron en la fiesta esa noche, a ella, a Karen Reed, la novia, la que encontró el cuerpo, la que llamó a los 911. Durante 3 años y 2 juicios, el estado de Massachusetts intentó convencerle al mundo de que Karen Reed mató a John O'Keefe con su camioneta, borracha, en medio de una tormenta de nieve, y lo dejó morir en el jardín de la casa de su amigo sin ni siquiera llamar a pedir ayuda. 3 años, 2 juicios, millones de dólares, cientos de testigos, y al final el jurado dijo no culpable, absuelta de asesinato, absuelta de homicidio vehicular, libre. Pero hay una pregunta que ningún veredicto responde. Si no fue Karen Reed, ¿quién mató a John O'Keefe? Esa pregunta sigue abierta. Esa pregunta divide a una comunidad entera. Y esa pregunta es el motivo por el que este caso es imposible de olvidar. Porque hay algo en esta historia que es más perturbador que la muerte misma. Hay un investigador que rezaba porque la sospechosa se suicidara. Hay una búsqueda de Google hecha horas antes de que encontraran el cuerpo. Hay fragmentos de una luz trasera que aparecieron en lugares donde nadie los vio antes. Y hay un fiscal que después de que el jurado absolvió a Karen Reed, dijo que la evidencia apuntaba a una sola persona y que esa persona era culpable. Si tienes razón, señor fiscal, entonces el asesino de John O'Keefe camina libre y la única persona que enfrentó 2 juicios era inocente. Eso es lo que tienes que decidir tú al final de este video. Para entender el caso Karen Reed, primero tienes que entender Canton, Massachusetts. Canton es un suburbio tranquilo, a unos 20 kilómetros al sur de Boston. Tiene alrededor de 23,000 habitantes. Tiene una plaza central, bares de barrio, familias que llevan generaciones viviendo en las mismas calles. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde los policías se crían juntos, van a la misma escuela, se casan con las hermanas de los amigos, donde ser del pueblo significa algo concreto, cotidiano y protegido. Y eso es exactamente lo que hace que este caso sea tan complicado. John O'Keefe era policía de Boston, tenía 16 años en el cuerpo, era querido entre sus compañeros, tenía la reputación de ser alguien confiable, serio, comprometido con el trabajo. Y John O'Keefe era de ese mundo, del mundo cerrado de los policías de Massachusetts, un mundo con sus propias lealtades, sus propios códigos, sus propios límites invisibles que los de adentro entienden sin que nadie los explique. Karen Reed no era de ese mundo. Karen Reed era analista financiera en Fidelity Investments. Era profesora adjunta en la Universidad Bentley. Tenía una maestría en finanzas. Había crecido en Taunton y en Virginia. Era inteligente, educada, independiente. Era exactamente el tipo de persona que no encaja en ese código cerrado. Y cuando John O'Keefe apareció muerto en el jardín de Brian Albert, un sargento retirado de la policía de Boston que era amigo de toda la vida de O'Keefe, el mundo de Canton tomó una decisión rápida. La culpable era la de afuera, la que no era del clan, la novia. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que esa decisión iba a desencadenar uno de los escándalos de corrupción policial más grandes en la historia reciente de Massachusetts. Para entender lo que pasó tienes que seguir las horas, porque en este caso, cada hora importa. El 28 de enero de 2022 era un viernes. Karen Reed y John O'Keefe salieron juntos esa noche a 2 bares de Canton. Primero al CF McCarthy's, donde estuvieron desde las 9 de la noche. Luego al Waterfall Bar and Grill, al que llegaron antes de las 11. En el Waterfall se encontraron con un grupo de conocidos. Entre ellos Brian Albert, el sargento de la policía de Boston, y su esposa Nicole. Y Jennifer McCabe, la cuñada de Nicole, con su esposo Matthew. Y Brian Higgins, agente federal del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el ATF. Cuando el bar cerró a la medianoche, los Albert invitaron a todos a su casa en el número 34 de Fairview Road. Su hijo cumplía 23 años y estaba celebrando con amigos.
Según Karen Reed, ella y John llegaron juntos en su camioneta hasta la casa de los Albert. John bajó para entrar a la fiesta. Karen se quedó un momento y luego se fue a casa porque no se sentía bien. Esa es la versión de Karen Reed, la versión que dio desde el primer día, la versión que nunca cambió. La versión de los que estaban en la fiesta es diferente. Ellos dijeron que nunca vieron a John O'Keefe entrar a la casa esa noche. Dijeron que la camioneta llegó, se detuvo un momento frente a la casa y se fue. Y que John nunca apareció adentro. A la 1:30 de la mañana, los McCabe y otros invitados se fueron. Brian Higgins se fue también. A las 4 de la mañana, Karen Reed se despertó en su casa y notó que John todavía no había llegado. Intentó llamarlo. No contestó. A las 4:30 de la mañana, Karen salió a buscarlo. Llamó a Jennifer McCabe, la cuñada de Nicole Albert, para que la ayudara. Jennifer contestó de inmediato. Era casi las 5 de la mañana. A las 6 de la mañana, las dos mujeres encontraron a John O'Keefe tendido en la nieve del jardín de los Albert. Karen gritó su nombre. Se arrodilló a su lado. Le gritó que lo amaba. Llamó a los 911 mientras intentaba mantenerlo despierto. John O'Keefe fue trasladado al hospital. Fue declarado muerto a las 7:50 de la mañana. La causa de la muerte, según la médico forense, fue traumatismo por impacto contundente en la cabeza, combinado con hipotermia. 16 horas después de que encontraron el cuerpo de John O'Keefe, antes de que se realizara la autopsia, antes de que hubiera resultados forenses, el investigador principal del caso ya había tomado una decisión. Su nombre era Michael Proctor, sargento de la Policía Estatal de Massachusetts, investigador de homicidios con 12 años de carrera sin manchas disciplinarias previas. Y Michael Proctor era amigo personal de la familia Albert desde la infancia. Esa tarde, Proctor le escribió mensajes de texto a sus amigos del colegio sobre el caso que estaba investigando. Escribió que no iban a poder probar que Karen Reed había atropellado a O'Keefe con su camioneta. Escribió que había presión de todos lados para obtener respuestas rápidas. Y escribió sobre Karen Reed con palabras que un juez luego obligaría a leer en voz alta frente a un jurado. La llamó una lunática con la peor obscenidad en inglés que existe. Escribió que estaba jodida. Escribió que no tenía ninguna posibilidad de salir de esto. 16 horas después de que encontraron el cuerpo, antes de la autopsia, antes de la evidencia forense, antes de entrevistar a todos los testigos. El investigador ya sabía quién era culpable, y en los meses siguientes, Michael Proctor investigaría el caso con la conclusión ya decidida, no como alguien que busca la verdad, como alguien que busca la evidencia que confirme lo que ya sabe. Lo que pasó con esa investigación es la columna vertebral de este caso, y es lo más perturbador de todo. Hay un dato en este caso que se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal, un dato que el fiscal intentó explicar, que los defensores de Reed convirtieron en la pieza central de su argumento, y que hasta hoy no tiene una explicación que satisfaga a todos. La mañana del 29 de enero de 2022, Jennifer McCabe hizo una búsqueda en Google. La búsqueda decía, con un error de tipeo que quedó registrado exactamente así: "How's long to dying cold?". ¿Cuánto tiempo se tarda en morir de frío? Los registros del teléfono de Jennifer mostraban que esa búsqueda se realizó a las 2:27 de la madrugada, más de 3 horas antes de que Karen Reed llamara a Jennifer para buscar a John. Más de 3 horas antes de que encontraran el cuerpo en la nieve. Eso es lo que dice la defensa de Karen Reed. Y si tienen razón, es imposible de ignorar. La fiscalía tiene su propia versión. Dicen que la marca de tiempo en el historial de búsquedas indica cuándo se abrió la pestaña del navegador, no cuándo se hizo la búsqueda. Dicen que Jennifer McCabe hizo esa búsqueda más tarde, ya cuando estaban buscando a John O'Keefe, a petición de la propia Karen Reed, para calcular cuánto tiempo llevaba en la nieve. Que fue un acto de desesperación, no de conocimiento previo. Jennifer McCabe testificó exactamente eso en el primer juicio. Dijo que Karen le pidió que buscara eso. Dijo que la búsqueda fue después, no antes. Pero los expertos forenses en extracción de datos del teléfono que testificaron por la defensa dijeron lo contrario. Dijeron que la marca de tiempo registra el momento de la búsqueda, no la apertura de la pestaña. Dijeron que los datos son claros.
Y si los datos son claros, Jennifer McCabe buscó cuánto tiempo se tarda en morir de frío 3 horas antes de que encontraran a John O'Keefe muerto en la nieve. No hay forma de leer eso que no resulte escalofriante. O Jennifer McCabe sabía algo que nadie más sabía a las 2:27 de la madrugada, o los datos están siendo interpretados incorrectamente. El jurado de la segunda vuelta no encontró la respuesta, pero esa pregunta sigue ahí, suspendida en el caso, sin resolución. La teoría del fiscal era esta: Karen Reed golpeó a John O'Keefe con la parte trasera de su Lexus al dar reversa frente a la casa de los Albert. El impacto fracturó el cráneo de O'Keefe, lo tiró al suelo, y la luz trasera de la camioneta se rompió con el golpe. Karen Reed, borracha y aterrada, se fue sin llamar a nadie, y O'Keefe murió de frío en la nieve durante la siguiente hora y media. Para sostener esa teoría, los fiscales dependían de un elemento físico central: los fragmentos de la luz trasera del Lexus de Karen Reed. Los fragmentos existían. Varios fragmentos de plástico rojo que formaban parte de la luz trasera del Lexus fueron encontrados en la escena. El ADN de O'Keefe fue recuperado de la luz trasera rota del vehículo. Fragmentos de la luz aparecieron en la ropa de O'Keefe. Eso parece una cadena de evidencia bastante sólida, pero la defensa tenía preguntas sobre cada uno de esos fragmentos. La primera pregunta es: ¿dónde aparecieron los fragmentos? Los primeros respondedores no vieron fragmentos de plástico en la nieve cuando llegaron a la escena a las 6 de la mañana. Los primeros fragmentos fueron encontrados horas después, cuando Michael Proctor llegó a la escena. Luego el jefe de policía de Canton encontró más fragmentos en la calle, fuera de la propiedad. Los fragmentos seguían apareciendo, en lugares donde no habían estado antes, con personas que tenían vínculos con los Albert. La defensa argumentó que los fragmentos habían sido plantados, que alguien con acceso al Lexus de Karen Reed, que estaba bajo custodia policial, rompió la luz trasera y distribuyó los fragmentos estratégicamente para fabricar evidencia. ¿Es posible eso? Los fiscales dijeron que no hay evidencia de que alguien plantara nada, que los fragmentos son reales y la cadena de custodia es válida. Pero Michael Proctor, el investigador principal, admitió haber compartido detalles confidenciales de la investigación con los propios Albert, los mismos Albert que eran sospechosos alternativos según la defensa, los mismos Albert que vivían en la casa donde encontraron el cuerpo. Y eso es lo que hace imposible resolver este debate, porque si el investigador principal compartió información con personas que potencialmente tenían interés en el resultado de la investigación, toda la cadena de evidencia queda contaminada, no como acusación, como posibilidad que ningún jurado puede ignorar. Hay algo en la muerte de John O'Keefe que ninguna de las dos versiones explica de manera completamente satisfactoria: las heridas. O'Keefe tenía múltiples fracturas de cráneo, tenía 2 ojos completamente morados, tenía rasguños y laceraciones en el antebrazo derecho, heridas que los expertos de la defensa describieron como consistentes con mordeduras de perro. La fiscalía atribuyó las fracturas de cráneo al impacto con la camioneta de Karen Reed. Los ojos morados serían consecuencia del sangrado interno desde las fracturas. Las heridas en el brazo serían de la caída. La defensa tenía otra lectura de exactamente las mismas heridas. Las fracturas de cráneo son consistentes con una caída hacia atrás, sobre una superficie dura, o con un golpe directo. Los ojos morados son consistentes con una pelea, con golpes directos a la cara. Las heridas en el brazo derecho son consistentes con mordeduras del perro que vivía en la casa de los Albert. Y hay un detalle sobre ese perro que la defensa subrayó repetidamente durante ambos juicios. Los Albert tenían un pastor alemán. Poco después de la muerte de O'Keefe, los Albert entregaron ese perro a otra familia. Lo sacaron de su casa. No dijeron por qué. Simplemente dejaron de tener el perro que habían tenido. La defensa presentó expertos en huellas de mordeduras caninas. Presentó análisis de las heridas que concluían que las marcas en el brazo de O'Keefe eran consistentes con un perro de tamaño mediano a grande, el tipo de heridas que un pastor alemán puede dejar. Los fiscales respondieron con sus propios expertos. Dijeron que las heridas no eran mordeduras, sino rasguños causados por el asfalto. Dijeron que era imposible determinar con certeza la causa de esas marcas específicas. El jurado tuvo que elegir qué expertos creer, y en esa elección estaba la diferencia entre culpable y no culpable.
Michael Proctor se sentó en el estrado de testigos durante el primer juicio de Karen Reed y tuvo que leer en voz alta mensajes que escribió sobre la mujer que estaba investigando. Lo que leyó en esa sala dejó sin palabras a los presentes. Llamó a Karen Reed con el insulto más degradante que existe en inglés. La llamó lunática. Dijo que no tenía ninguna posibilidad. Le escribió a su hermana que esperaba que Karen Reed se suicidara. Dijo literalmente eso, que esperaba que se matara. Les hizo comentarios a sus amigos sobre la apariencia de Karen Reed, sobre su cuerpo, sobre una condición médica que sufre esclerosis múltiple, usándola como motivo de burla. Admitió haber pensado en buscar fotos íntimas de Karen Reed en su teléfono, mientras lo revisaba como parte de la investigación. Todo esto lo escribió el investigador principal del caso, el hombre que tomó todas las decisiones sobre qué evidencia recolectar, a quién entrevistar, qué pistas seguir y cuáles dejar ir. Durante el primer juicio, Proctor insistió en que esos mensajes no habían comprometido su investigación, que podía separar sus opiniones personales de su trabajo profesional, que la evidencia hablaba por sí sola. El jurado del primer juicio no llegó a un acuerdo. 8 de los 12 jurados votaron no culpable, 4 votaron culpable. Juicio nulo. Proctor fue suspendido sin paga de la Policía Estatal de Massachusetts inmediatamente después del primer juicio. En marzo de 2025 fue despedido de forma deshonrosa. El Tribunal Disciplinario Interno lo declaró culpable de 3 cargos de desempeño insatisfactorio y 1 de consumo de alcohol en servicio. En diciembre de 2025, la Comisión de Estándares y Capacitación de Oficiales de Paz de Massachusetts suspendió su certificación para trabajar como policía en el estado. Proctor nunca más podrá trabajar como oficial de la ley en Massachusetts. El hombre que investigó la muerte de John O'Keefe, que decidió que Karen Reed era culpable antes de que empezara la autopsia, que escribió que esperaba que la sospechosa se suicidara. Ya no es policía, pero John O'Keefe sigue muerto y nadie ha sido condenado por su muerte. El primer juicio de Karen Reed comenzó en abril de 2024 en el Tribunal Superior de Norfolk County, en Dedham, Massachusetts. Fue un proceso de 9 semanas, con decenas de testigos, con horas de argumentos técnicos sobre análisis forense digital, reconstrucción de accidentes, patología de heridas y cadena de custodia de evidencia. El fiscal principal, Adam Lally, construyó un caso basado en 3 pilares: la relación deteriorada entre Karen Reed y John O'Keefe en las semanas previas a su muerte, la evidencia física de la camioneta, los fragmentos de luz trasera y el ADN, el testimonio de los testigos que estuvieron en la fiesta y dijeron que O'Keefe nunca entró a la casa. La defensa, encabezada por el abogado de Los Ángeles Alan Jackson, atacó cada uno de esos pilares. Sobre la relación, dijeron que todas las parejas tienen tensiones, pero eso no hace a nadie un asesino. Sobre la evidencia física, plantearon la posibilidad de plantación y señalaron la contaminación causada por la estrecha relación de Proctor con los Salver. Sobre los testigos, le mostraron al jurado que algunos habían coordinado sus versiones y tenían motivos para protegerse entre sí. Y luego vino el momento que cambió la percepción del caso a nivel nacional. Michael Proctor se sentó a declarar y leyó sus propios mensajes. El momento más devastador para la fiscalía no fue ningún argumento técnico. Fue ver a su propio testigo estrella leer en voz alta que esperaba que la acusada se suicidara. El jurado deliberó durante 5 días y no llegó a un acuerdo. 8 votaban no culpable. 4 votaban culpable. La jueza Beverly Canone declaró el juicio nulo. La fiscalía anunció de inmediato que volvería a juzgar a Karen Reed, y entonces comenzó la segunda batalla. Algo pasó durante el primer juicio que nadie en el sistema judicial de Massachusetts anticipó. Karen Reed se convirtió en un símbolo, no solo para quienes creían que era inocente, sino para quienes creían que representaba algo más grande. La persona ordinaria contra el sistema cerrado de los poderosos, la de afuera contra el clan de adentro, la mujer contra la cultura del escudo azul. El movimiento de apoyo comenzó de forma orgánica en las redes sociales. TikTok especialmente fue el campo donde la historia creció. Videos que analizaban la evidencia, videos que señalaban contradicciones en el testimonio de los testigos, videos que presentaban a Brian Higgins, el agente del ATF que había coqueteado con Karen Reed
por mensajes de texto semanas antes de la muerte de O'Keefe, como sospechoso alternativo. Los seguidores de Karen Read se vestían de rosa afuera del tribunal. Financiaron su defensa con más de $1.100.000 de casi 14,000 donantes. Se formaron grupos de análisis que estudiaban cada documento judicial, y ese movimiento generó una división real en Canton. El pueblo tomó partido de formas que complicaron la convivencia vecinal. En noviembre de 2023, los residentes de Canton votaron para auditar su propio departamento de policía. El resultado fue 803 votos a favor y 800 en contra. Una comunidad dividida casi exactamente por la mitad. Los resultados de esa auditoría fueron publicados el 1 de abril de 2025, el mismo día que comenzó la selección de jurado para el segundo juicio. La auditoría encontró problemas de documentación, de protocolos, de supervisión. No encontró evidencia de conspiración activa, pero tampoco exoneró completamente los procedimientos, y ese contexto llegó al segundo juicio con fuerza. El segundo juicio de Karen Read comenzó en abril de 2025. Para este momento, la situación era diferente en varios aspectos importantes. Michael Proctor no estaría en el estrado. Había sido despedido meses antes. La fiscalía tendría que construir su caso sin su testigo estrella, que en el primer juicio había resultado más perjudicial que beneficioso. La fiscalía designó a Hank Brennan como fiscal especial. Brennan era un abogado defensor de alto perfil reconvertido en fiscal. Era conocido por casos mediáticos y por su capacidad de conectar con los jurados. Karen Read sumó al abogado neoyorquino Robert Alessi a su equipo de defensa, que ya incluía a Alan Jackson y a David Giannetti. El segundo juicio duró 8 semanas, 49 testigos, 31 días de testimonio. La estrategia de la defensa en el segundo juicio fue más enfocada que en el primero. En lugar de intentar probar que otros fueron responsables, se concentraron en demostrar que la investigación de la policía había sido tan defectuosa que la fiscalía nunca pudo establecer más allá de una duda razonable que Karen Read mató a John O'Keefe. Alan Jackson abrió sus argumentos finales con una frase que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Dijo simplemente, no hubo colisión. Dijo que la evidencia no probaba que la camioneta de Karen Read golpeó a John O'Keefe, que los expertos en reconstrucción de accidentes no podían confirmar el ángulo ni el punto de impacto, que un biomecánico contratado por la defensa concluyó que las heridas de O'Keefe eran inconsistentes con haber sido golpeado por el Lexus de Karen Read, y volvió sobre Proctor. Aunque Proctor no estaba en el estrado esta vez, su sombra llenó la sala. Jackson argumentó que el sesgo declarado de Proctor desde las primeras horas de la investigación había contaminado cada decisión, cada evidencia recolectada, cada pista seguida o descartada. El fiscal Brennan respondió. Dijo que la evidencia apuntaba a una sola persona. Dijo que los intentos de la defensa de crear dudas sobre la investigación no cambiaban los hechos físicos. Dijo que el ADN de O'Keefe en la luz trasera de Karen Read no mentía. El jurado deliberó 21 horas durante 4 días. El 18 de junio de 2025, el jurado llegó a un veredicto: no culpable de asesinato en segundo grado, no culpable de homicidio vehicular bajo la influencia del alcohol, no culpable de abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte, culpable de operar un vehículo bajo la influencia del alcohol. Cuando la jueza Canone leyó el veredicto, se escuchó el rugido de la multitud desde afuera del tribunal. Cientos de personas vestidas de rosa, que habían estado esperando durante horas. Confeti rosa llenó el aire. La gente lloraba. La gente gritaba "Free Karen Read", aunque ya no hacía falta porque Karen Read ya era libre. Karen Read abrazó a sus abogados. Se limpió las lágrimas. Luego salió al exterior del tribunal y se paró frente a sus seguidores. Dijo que no habría podido estar de pie sin el apoyo de ellos. Dijo que nadie había luchado más por la justicia para John O'Keefe que ella. Fue sentenciada a 1 año de libertad condicional por el cargo de conducción en estado de ebriedad, la pena estándar para una primera ofensa. Los familiares de los testigos que habían declarado para la fiscalía emitieron un comunicado. Lo llamaron una terrible perversión de la justicia. Dijeron que sus corazones estaban con la familia de John O'Keefe.
y el fiscal especial Hank Brennan dijo en su primera declaración después del veredicto que estaba decepcionado y que la evidencia apuntaba a una sola persona, a una sola. Esa afirmación, hecha después de la absolución, significaba una sola cosa: que la persona convencida de ser culpable seguía siendo Karen Read, aunque ya era legalmente libre, aunque el jurado había dicho no culpable. La batalla estaba lejos de terminar. La historia de Michael Proctor no terminó con su despido. Se volvió más complicada. Después de ser despedido en marzo de 2025, Proctor apeló su caso ante la Comisión de Servicio Civil de Massachusetts. Argumentó que había sido víctima de una cacería de brujas, que su despido había sido predeterminado meses antes, que era el chivo expiatorio de un caso que se había vuelto demasiado político. Sus audiencias ante la comisión comenzaron en agosto de 2025. Sus abogados argumentaron durante 2 días, y entonces, en octubre de 2025, el caso tomó un giro que nadie esperaba. Los investigadores extrajeron el contenido del teléfono personal de Proctor y encontraron cientos de miles de archivos, algunos de ellos con contenido que sus propios abogados describieron como inapropiado, con lenguaje racista y ofensivo. Proctor retiró su apelación de inmediato, sin explicación adicional, sin continuar peleando por recuperar su trabajo. Lo que había en ese teléfono no fue divulgado completamente al público, pero el simple hecho de que Proctor retirara su apelación al día siguiente de que sus propios abogados recibieron esa información, dice algo. En diciembre de 2025, la Comisión de Estándares y Capacitación de Oficiales de Paz suspendió formalmente la certificación de Proctor para trabajar como policía. Lo prohibió de ejercer funciones policiales en Massachusetts. El hombre que investigó la muerte de John O'Keefe, que decidió la culpabilidad de Karen Read antes de que empezara la autopsia, que escribió que esperaba que la sospechosa se suicidara, ya no puede ser policía en su estado. Pero eso no resuelve nada, porque John O'Keefe sigue muerto, porque nadie ha sido juzgado por su muerte, y porque la investigación original, contaminada desde el primer día, es la única que existe. Después de ser absuelta, Karen Read no guardó silencio. En noviembre de 2025, 5 meses después del veredicto, presentó una demanda civil de 46 páginas en el Tribunal Superior de Bristol County. Nombró a 8 demandados, los 3 investigadores de la Policía Estatal de Massachusetts que trabajaron en su caso, el ex-trooper Michael Proctor, el sargento Yuri Bukenik y el teniente Brian Tolley, y los 5 civiles que estuvieron en la fiesta la noche que murió O'Keefe, Brian y Nicole Albert, Jennifer y Matthew McCabe, y el agente federal Brian Higgins. La demanda es brutal en sus alegaciones. Sobre la evidencia, alega que Proctor y otros oficiales destruyeron la luz trasera del Lexus de Karen Read, tomaron fragmentos de ella y los plantaron en la escena del crimen y en la ropa de O'Keefe. Sobre la escena, alega que los presentes en la fiesta de los Albert no llamaron a los 911 cuando O'Keefe resultó herido adentro de la casa, que en cambio lo movieron al jardín para que pareciera que había sido atropellado por un vehículo, que coordinaron sus versiones en chats grupales y reuniones privadas antes de hablar con la policía. Sobre Jennifer McCabe, alega que fue la coordinadora del grupo, la que mantuvo comunicación constante entre los presentes, la que ayudó a alinear las versiones, y que la búsqueda de Google sobre morir de frío fue hecha a las 2:27 de la madrugada, exactamente como dijo la defensa durante los juicios. Los demandados respondieron con contundencia. Sus abogados dijeron que las alegaciones son falsas, difamatorias y sin mérito. Dijeron que sus clientes habían cumplido con su deber cívico como testigos. Dijeron que la demanda era una continuación de la narrativa conspirativa que había dañado gravemente sus reputaciones. Y anunciaron que considerarían contrademandar a Karen Read y al bloguero conocido como Turtle Boy por difamación. La demanda fue trasladada a un tribunal federal porque incluye alegaciones de violación de derechos civiles constitucionales. Este caso no ha terminado. Acaba de entrar en su próxima fase. En cada teoría sobre la muerte de John O'Keefe, hay un nombre que aparece repetidamente, un nombre que los defensores de Karen Read pusieron en el centro de su argumento alternativo, un nombre que los fiscales nunca investigaron de forma pública y agresiva: Brian Higgins.
Higgins era agente del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, un agente federal con acceso, credenciales y la protección que da trabajar para el gobierno federal. Estaba en la fiesta la noche que murió O'Keefe. Era amigo del grupo. Era parte del mundo cerrado de los policías y agentes federales de Massachusetts. Semanas antes de la muerte de O'Keefe, Higgins había intercambiado mensajes coquetos con Karen Reed. Mensajes que la propia Karen Reed mostró a O'Keefe. Mensajes que, según los abogados defensores, creaban tensión y un posible motivo. Karen Reed lo confrontó a Higgins por esos mensajes. Y semanas después, O'Keefe apareció muerto. La demanda civil de Karen Reed nombra a Higgins como uno de los que supuestamente coordinaron la historia para desviar la investigación hacia ella. Alega que Higgins salió de la casa de los Albert en medio de la noche y fue al departamento de policía de Canton. Alega que Higgins y Brian Albert se llamaron múltiples veces para coordinar sus versiones. Higgins ha negado todo. Sus abogados dicen que las alegaciones son falsas y difamatorias. Pero hay algo que los defensores de Karen Reed señalan constantemente. La investigación federal del FBI sobre cómo la policía manejó el caso fue cerrada en 2025 sin cargos. Sin cargos contra los Albert, sin cargos contra los McCabe, sin cargos contra Higgins. El fiscal especial Brennan confirmó en el tribunal que la investigación federal estaba cerrada. Eso significa que nadie más será procesado por la muerte de John O'Keefe en el ámbito federal. La investigación criminal terminó, pero la pregunta permanece. Si no fue Karen Reed, ¿quién fue? Y si alguien lo sabe, ¿por qué nadie ha respondido? En toda la controversia sobre conspiraciones y evidencia plantada y corrupción policial, hay algo que se pierde fácilmente. Hay un hombre muerto. John O'Keefe tenía 46 años cuando murió. Era policía de Boston desde hacía 16 años. Tenía la reputación de ser alguien dedicado, profesional, respetado por sus compañeros. Y tenía una historia personal que lo define mejor que cualquier título. En 2013 y 2014, la hermana y el cuñado de O'Keefe murieron en rápida sucesión. Murieron jóvenes y dejaron 2 hijos, una sobrina y un sobrino que de repente no tenían padres. John O'Keefe asumió la tutela de esos 2 niños. Los crió en su casa en Canton, trabajó sus turnos en la policía de Boston y volvió a casa a ser el padre adoptivo de sus sobrinos. Eso es lo que era John O'Keefe, un hombre que cuando la vida puso delante de él una responsabilidad difícil e inesperada, la tomó sin vacilar. Sus sobrinos testificaron en el primer juicio de Karen Reed. Testificaron sobre su tío, sobre el hombre que los cuidó, sobre lo que perdieron esa mañana de enero de 2022. Cualquiera que sea la verdad sobre cómo murió John O'Keefe, esos 2 niños perdieron a quien más los quería. Y ningún veredicto, ninguna demanda civil, ninguna investigación futura puede devolverles lo que perdieron. En la guerra de versiones que rodea este caso, la figura de O'Keefe corre el riesgo de quedar reducida a un cadáver en la nieve, a evidencia forense, a teorías sobre perros y luces traseras y búsquedas de Google. Él era más que eso, y merece que lo recuerden como más que eso. Canton, Massachusetts, todavía no ha encontrado la manera de volver a ser lo que era antes de enero de 2022. La división que el caso generó no desapareció con el veredicto. Algunas personas de Canton piensan que Karen Reed mató a John O'Keefe y que se escapó de la justicia gracias a una campaña mediática sin precedentes. Otras piensan que la policía de Canton y la policía estatal de Massachusetts cubrieron un crimen cometido dentro de su propio círculo social. Las 2 versiones conviven en el mismo pueblo, en los mismos supermercados, en los mismos restaurantes, en los mismos colegios donde van los hijos de la gente. Los dueños de los bares donde estuvieron Karen Reed y O'Keefe la noche antes de su muerte están siendo demandados por la familia de O'Keefe, que alega que les sirvieron alcohol en exceso. El Departamento de Policía de Canton, auditado por los propios residentes en 2023, sigue operando. El fiscal que llevó el caso, Michael Morrissey, anunció en enero de 2026 que no se presentará a la reelección. Nadie en Canton que haya estado en esa fiesta ha sido acusado formalmente de nada relacionado con la muerte de John O'Keefe. Y la demanda civil de Karen Reed, que acusa a 8 personas de conspirar para enmarcarla, tardará años en resolverse. La demanda de la familia O'Keefe contra Karen Reed también está pendiente.
Canton tendrá que convivir con esto durante mucho tiempo más. El caso Karen Reed no es solo la historia de una mujer acusada injustamente, o la historia de una mujer culpable que se escapó del sistema. Dependiendo de lo que creas, es una de esas dos cosas, pero en cualquiera de los dos casos, hay algo que este proceso deja en claro. La cultura del escudo azul es real, no como conspiración cinematográfica con reuniones secretas y órdenes explícitas, sino como algo más orgánico y más difícil de combatir, una lealtad tribal que lleva a personas a tomar decisiones que protegen a los de adentro sin necesariamente planear activamente destruir a los de afuera. Michael Proctor no necesariamente recibió una orden de fabricar evidencia, pero tenía amigos en la casa donde encontraron el cuerpo. Tenía lealtades que antecedían a la investigación y tomó decisiones que, con o sin intención, favorecieron consistentemente una conclusión específica. Eso es lo que hace que este caso sea más incómodo que uno con un villano claramente definido, porque si Proctor actuó desde la lealtad y no desde la malicia, ¿cuántos investigadores en todo el país están haciendo lo mismo ahora mismo? ¿Cuántas investigaciones están contaminadas por vínculos que nunca se declararon? ¿Cuántas personas están en prisión porque el investigador principal tenía un amigo en el lado equivocado? No hay manera de saberlo, y esa es la respuesta más inquietante de todas. Karen Reed es libre, está en deuda con millones de dólares en honorarios legales que está intentando recuperar a través de la demanda civil. Tiene esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. Tiene la marca de haber sido acusada de asesinato durante 3 años y 2 juicios. Michael Proctor ya no es policía. Brian Higgins, los Albert y los McCabe siguen siendo ciudadanos ordinarios sin cargos criminales. El fiscal Morrissey no se repostulará. La investigación federal está cerrada y John O'Keefe sigue muerto. Sigue sin tener justicia en el sentido más directo de esa palabra. Si Karen Reed es inocente, como el jurado determinó, entonces alguien que estuvo en esa fiesta el 29 de enero de 2022 sabe lo que realmente pasó. Alguien sabe si O'Keefe entró a esa casa. Alguien sabe si hubo una pelea. Alguien sabe qué le causó esas fracturas, esos ojos morados, esas heridas en el brazo. Y ese alguien ha vivido estos 3 años viendo cómo una mujer fue procesada 2 veces por algo que ellos saben que ella no hizo. Esa imagen es la más perturbadora de todo el caso. Más perturbadora que las búsquedas de Google, más perturbadora que los fragmentos de luz trasera, más perturbadora que los mensajes de texto de Proctor. Alguien sabe. Y hasta ahora, ese alguien no ha hablado. Karen Reed ha dicho desde el primer día que nadie ha luchado más por la justicia para John O'Keefe que ella. Sus críticos dicen que esa frase es una manipulación. Sus seguidores dicen que es la verdad más evidente del caso. Lo que es innegable es esto. John O'Keefe merecía una investigación hecha con integridad desde el primer día. Merecía un investigador que no le escribiera mensajes obscenos a sus amigos sobre la sospechosa antes de que empezara la autopsia. Merecía que la verdad importara más que las lealtades. Si eso hubiera sido así, quizás hoy sabríamos con certeza qué pasó en el jardín de Fairview Road en la madrugada del 29 de enero de 2022. En cambio, tenemos preguntas, un pueblo dividido, una demanda civil que tardará años y un caso que definió una conversación nacional sobre corrupción policial, lealtades tribales y el derecho de cualquier persona, sin importar quién sea o de dónde venga, a una investigación justa. Si esta historia te movió a pensar, compártela, porque John O'Keefe merece que su historia se recuerde. Y porque la pregunta sobre quién lo mató todavía no tiene respuesta. Karen Reed es libre. Está en deuda con millones de dólares en honorarios legales que está intentando recuperar a través de la demanda civil. Tiene esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. Tiene la marca de haber sido acusada de asesinato durante 3 años y 2 juicios. Michael Proctor ya no es policía. Brian Higgins, los Albert y los McCabe siguen siendo ciudadanos ordinarios sin cargos criminales. El fiscal Morrissey no se repostulará. La investigación federal está cerrada. Y John O'Keefe sigue muerto. Sigue sin tener justicia, en el sentido más directo de esa palabra. Si Karen Reed es inocente, como el jurado determinó,
Entonces, alguien que estuvo en esa fiesta el 29 de enero de 2022 sabe lo que realmente pasó. Alguien sabe si O'Keefe entró a esa casa. Alguien sabe si hubo una pelea. Alguien sabe qué le causó esas fracturas, esos ojos morados, esas heridas en el brazo. Y ese alguien ha vivido estos 3 años viendo cómo una mujer fue procesada 2 veces por algo que ellos saben que ella no hizo. Esa imagen es la más perturbadora de todo el caso. Más perturbadora que las búsquedas de Google. Más perturbadora que los fragmentos de luz trasera. Más perturbadora que los mensajes de texto de Proctor. Alguien sabe. Y hasta ahora, ese alguien no ha hablado. Karen Reed ha dicho desde el primer día que nadie ha luchado más por la justicia para John O'Keefe que ella. Sus críticos dicen que esa frase es una manipulación. Sus seguidores dicen que es la verdad más evidente del caso. Lo que es innegable es esto: John O'Keefe merecía una investigación hecha con integridad desde el primer día. Merecía un investigador que no le escribiera mensajes obscenos a sus amigos sobre la sospechosa antes de que empezara la autopsia. Merecía que la verdad importara más que las lealtades. Si eso hubiera sido así, quizás hoy sabríamos con certeza qué pasó en el jardín de Fairview Road, en la madrugada del 29 de enero de 2022. En cambio, tenemos preguntas, un pueblo dividido, una demanda civil que tardará años, y un caso que definió una conversación nacional sobre corrupción policial, lealtades tribales y el derecho de cualquier persona, sin importar quién sea o de dónde venga, a una investigación justa. Si esta historia te movió a pensar, compártela. No por nosotros, por las víctimas y los inocentes. Porque John O'Keefe merece que su historia se recuerde. Y porque la pregunta sobre quién lo mató todavía no tiene respuesta. Hasta la próxima, mis queridos oyentes. Que Dios y la vida los premie siempre.